Bienvenidos. Bueno, que muchos de vosotros me conocéis, pero por si acaso, mi nombre es Enrique Benayas, soy el director general de ICEM, del Instituto de la Economía Digital de SIC. Y bueno, pues agradecer vuestra presencia aquí en la Masterclass, en la primera Masterclass Life Experience que hacemos este año natural. Y empezamos pues con un plato fuerte, porque la verdad es que para nosotros es un placer y es un honor tener a Rodolfo Carpentier con nosotros. Rodolfo, pues de verdad poca presentación tiene, porque muchos de vosotros le conoceréis. Yo no me voy a explayar en su currículum, para eso está LinkedIn, entre otras cosas. Pero sí que pues dos menciones fundamentales. Bueno, una, de verdad, insisto, agradecerte, Rodolfo, porque todos sabemos cómo tenemos la agenda, pero en tu caso es una agenda simplemente imposible. Y sé que estás aquí fundamentalmente por cariño y por pasión, porque te gusta compartir con profesionales como nosotros pues tus conocimientos y tus experiencias. Como sabéis, Rodolfo Carpentier, bueno, pues es una de las personas que yo diría que es, y de verdad en este caso no es exagerar, es uno de los quién es quién dentro del mundo de Internet, es uno de los pilares fundamentales desde que nació Internet, lleva pues, a pesar de su cuasi juventud, pues ya 20... pues de verdad casi dos décadas dentro del mundo de alguna manera relacionado con el mundo de Internet desde los comienzos. Ha pasado por muchas de las compañías que han sido referencia desde el nacimiento de Internet, tipo NetJust, tipo Bakia, etc. Ha sido descubridor, emprendedor, incentivador y desarrollador de negocios de compañías que todos conocemos, como por ejemplo Bybit o 20, descubridor de otros como Tribu o como lo es el Bybit de China. Bueno, pues él es presidente de DAD. DAD es la primera incubadora de negocios en Internet que nació en España. DAD ahora mismo está pues, en los 5 continentes, tiene oficinas en Europa, en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y de hecho, pues ahora estábamos conversando que bueno, es una compañía DAD que está participando en 40 compañías, que se dice pronto, 40 compañías en Internet. Y además en un 50-50, 50% españolas, 50% internacionales. Y bueno, pues le hemos invitado a que comparta con nosotros pues, un poco sus reflexiones con la dinámica que a él le gusta hacer, pero fundamentalmente que comparta su visión de lo que él entiende que es la empresa del siglo XXI. Pues de verdad espero que lo aprovechéis, que lo disfrutéis, sobre todo, ya lo dirá él, pero sobre todo que le hagáis muchísimas preguntas. Esto no es por nada, pero es un pequeño, si me permitís, un pequeño lujo el tener a Rodolfo aquí con nosotros. Por tanto, aprovechemos, exprimamos su conocimiento y su aportación y su generosidad y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos. Me gusta empezar movilizando a mi público, así que levantaros todos, saludaros entre vosotros, decir quiénes sois los que no os conozcáis y vamos a empezar siendo amigos todos. Levantados, saludaros. Los que no conozcáis. Hola, soy Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ah, sí, yo soy de aquí. David, es un montón, ¿no? Del máster ese. Un uso de Bien, os cuento cómo va a funcionar esto. O sea, esto es un negocio tipo Internet. Es decir, lo que tengo que intentar es que vosotros hagáis más que yo. Porque eso es lo que es Internet. Entonces lo que voy a hacer es que vosotros que estáis cerca de esta pantalla me vais a leer lo que tengo en la pantalla y yo lo voy a explicar un poco más de lo que vosotros veis. Luego lo que quiero es hacer algo que suele tener bastante interés y es que cada uno de vosotros tiene la posibilidad de hacer una o dos preguntas escritas. Los que tenéis ordenador, lo siento, lo tenéis que pasar a un papelito, porque lo que vamos a hacer es que luego otros dos voluntarios me van a leer todas las preguntas y vamos a ver si soy capaz de responder a todas las preguntas en no más de una hora. Con lo cual quiero que tengáis aquellas preguntas que vosotros normalmente tenéis cuando vais a una presentación de este tipo y que nunca os contestan o porque no las hacéis o porque realmente no habéis tenido
ganas de hacerlo, o habéis tenido ganas pero os ha dado vergüenza, bueno, pues aquí podéis preguntar exactamente lo que os dé la gana, que tenga que ver lógicamente con el mundo digital y con todo lo que vamos a hablar esta tarde. A medida que hago la presentación, si se os ocurre alguna pregunta más, la apuntáis también. La idea es tener entre 100 y 120 preguntas para que dos de vosotros me las vayáis leyendo y yo las vaya contestando a todas. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a contar una historia. Acabo de sacar un libro, que es este que está aquí. Internet puede salvar tu empresa o hundirla, y lo vamos a sortear entre vosotros. Y va a ser un sorteo un poco raro. Lo que vamos a hacer es que os voy a contar una historia y el que tuitee la mejor historia en 140 caracteres se lleva el libro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la historia? Pues la historia empieza muy cerca de aquí, en el aula magna de CSIC, a 2 pasos. 1999. 500 personas, lleno, bote en bote, y me llaman a hacer una presentación de un proyecto que se llamaba ¿Dónde comprar? ¿Alguno de vosotros recuerda dónde comprar? Fue un motor comparador de precios, uno de los primeros que hubo en España. Lo interesante de esa historia, que empezó aquí, como os digo, en el aula magna, es que terminó en el 2004, cuando esa empresa, que la habíamos fusionado con Kelku, la empresa francesa, fue vendida a Yahoo por 475 millones de euros. Y esa historia empezó a 30 metros de aquí. Así que a ver quién cuenta esa historia en 140 caracteres y ese se lleva el libro. ¿Qué os parece? Siguiente tema. ¿Quién de vosotros tenéis Twitter? Me imagino que todos. ¿O no? No. ¿Tenéis todos Twitter? Levantad la mano los que no tengáis Twitter. No tenéis Twitter. ¿Por qué no tenéis Twitter? No le veis... No le veis pereza. Pereza. Sí. Miráis, yo os quiero decir una cosa. Yo tardé en llegar, o sea, yo he utilizado todas las redes sociales desde el inicio, porque por profesión tengo que estar en ellas. Pero Twitter no me acababa de enganchar. Me costó, ¿eh? Empecé, yo calculo que con 2 años de retraso. Y ahora no lo puedo dejar. Yo creo que Twitter es algo que cuando empiezas te das cuenta del valor que tiene. Descubres un montón de cosas con ello. Bien, entonces, si os parece, vamos a ir pensando que tenéis que hacer como mínimo 1 o 2 preguntas escritas cada uno y vamos a empezar con la presentación. La presentación me la leéis vosotros dos, tú primero una y luego la otra. Yo paso las transparencias, me leéis la transparencia y yo la explico algo más de lo que está en la transparencia, porque lo que no se trata es de leer, sino de hablar. Ahora ver con un poco de acento. Esta. Es una empresa del siglo XXI. Una empresa que tiene operación global, multiculturalidad, se apoya en redes sociales y sirve con internet para una parte del negocio. Son empresas innovadoras con productos y servicios en menos de 6 meses. ¿Qué pasa entonces con los nuevos profesionales? ¿Qué tipo de innovación es necesaria? El modelo de negocio se plantea, cuáles son las características de un modelo del siglo XXI. Bien. ¿Qué es lo que más os llama la atención de esta descripción? ¿O hay alguna cosa aquí que os llame la atención porque no la esperabais? ¿O todo os parece normal? Tenga menos de 6 meses. ¿Eh? Son empresas innovadoras con productos y servicios de menos de 6 meses. Eso, o sea, te llama la atención la frecuencia con la que hay que cambiar de producto. ¿Más cosas que os llaman la atención? Que se apoyan en las redes sociales. Y por internet. El que sea por internet. Bueno, yo creo que lo que tenéis que entender es que la empresa del siglo XXI es una empresa que se concibe con la pirámide invertida. Es decir, en vez de tener arriba al propietario o al directivo y hacia abajo una pirámide estructural, es al revés. Realmente la pirámide se construye desde los clientes hacia la empresa. Todo ello está en red y por lo tanto los ejecutivos tienen que saber manejar las redes sociales, tienen que saber en cuáles estás y en cuáles no estás, pero tienes que saber sobre todo cómo utilizarlas para mejorar tus productos, para testar nuevas ideas
y para capturar innovación abierta que existe en la red, que es gratis en muchos de los casos y que es imposible hacerla desde una empresa porque no habría dinero suficiente para conseguirlo. O sea, por muy buen departamento de innovación que tengas, siempre hay más gente en la red. Yo decía entonces, cuando empezamos al principio, en 1992 o 23, que acababa de empezar el tema de Internet, en el 95 empezaba la www, me parece que fueron en el 94, no me acuerdo ya. Pero con anterioridad existía la web todavía sin gráficos. Y ya entonces lo que se intuía es que iba a cambiar la forma de hacer negocios. Entonces lo que es importante de todo lo que quiero hablar con vosotros es que entendáis que muchos de los paradigmas que creíamos que eran inamovibles cambian constantemente. Lo que te llamaba a ti la atención de que los productos tengan poco tiempo es que lo más difícil del mundo en un negocio de Internet es permanecer en el tiempo. Es decir, tú puedes tener un gran éxito con un producto en un momento dado y ese mismo producto, en el mismo momento que tú lo sacas y tienes éxito, hay miles, a veces cientos de miles de personas pensando cómo pueden hacerlo mejor que tú, más barato o incluso gratis. Y entonces tienes que estar innovando constantemente. Es decir, la conversación con el cliente es constante para poder funcionar y conseguir tener productos que, a medida que van muriéndose, están siendo reemplazados por otros que están vivos. ¿Cómo son los nuevos profesionales? Dímelo tú. Usuarios avanzados de redes sociales, capaces de llegar a cualquiera en cualquier parte del mundo a través de la red, consumidores de información y conocimiento en la red, con marca propia, con independencia de la empresa en sus actuaciones online, con intereses globales. ¿Qué es lo que más os llama la atención de esto? Que su actuación sea independiente de la empresa en la que trabaja. ¿El qué? Que su actuación esté independiente de la empresa en la que trabaja. La marca propia. ¿Qué pasa hoy con la marca propia? ¿Tiene importancia? ¿No tiene importancia? ¿Qué pensáis? Tiene vital importancia, porque incluso los modelos de trabajo cada vez van más hacia quizás modelos en los que los profesionales son cada vez más independientes, trabajan más como consultores, tienen unos contratos quizás no de trabajo sino de servicio. Entonces la marca propia es su razón de ser, ¿no? Es su pantalla hacia el mundo. ¿Y cómo crees que maneja una empresa tradicional la marca de un empleado? ¿Cómo la maneja? Pues hombre, quizás de manera más reactiva, no lo sé. No sabría. La maneja mal. La maneja mal porque llega mal que un individuo tenga más marca que la propia empresa. Por lo tanto, las empresas modernas lo que aprenden es a gestionar las marcas de su gente. Es decir, es importantísimo el ser capaz de potenciar lo mejor que tienes, que son tus empleados. Y lógicamente, si ellos han sabido hacer una marca, utilizar esa marca en beneficio propio. Yo creo que también lo que pasa frecuentemente es que para las empresas les es difícil retener el talento en exclusividad. O sea, los profesionales con mayor talento cada vez quieren más trabajar de manera puntual para diferentes proyectos y no atarse a una marca de empresa, quizás. ¿Eso con qué tiene que ver? Con algo que hablaremos dentro de un momento. Volveremos a eso porque es un punto muy interesante. Siguiente. ¿Qué es una empresa del siglo XXI? Léelo tú. ¿Qué es una empresa del siglo XXI? Una empresa que tiene proyección global, multiculturalidad. Se apoya en las redes sociales. Eso es lo corrido, perdona. Ah, eso es la anterior. Perdona, esta es la anterior. Es que con este ratoncito... Sí, es que es complicado. Siguiente. La siguiente. Esta es la que hemos hecho. Esa. Los cambios en las empresas. Los cambios de ciclo que provocan la llegada de nuevas generaciones al mundo laboral. Los saltos cuánticos en tecnología y la modificación de los hábitos de consumo y ocio hacen que la empresa hoy sea un universo muy diferente al de la era industrial del siglo XX. Es decir, el entorno va mucho en lo que tú decías del talento,
el talento hoy en día quiere ser reconocido. Y existe un entorno completamente diferente. En el siglo XX, antes de Internet, si tú eras notario y te gustaba la música, pues eras un músico frustrado toda tu vida. Y un notario normalmente bastante malo porque realmente no te gustaba nada la notaría, sino que te daba de comer. Hoy en día resulta que ese mismo notario, en vez de estar frustrado, está en Internet. Resulta que toca la guitarra, se ha hecho con un grupo en la red, tiene arreglos musicales y de repente, como le ha pasado pues, al hijo de un amigo nuestro hace muy poco tiempo, resulta que le llama a alguien de Sudáfrica y le dice: oye, ese arreglo musical que hiciste hace 2 años, que me encanta, vamos a introducir, no sé, McDonald's en Sudáfrica y queremos utilizarlo, que te pagamos 20.000 euros por ello. Bueno, se da cuenta de que está haciendo cosas que le divierten, le utilizan sus talentos ocultos y encima se la pagan bien, poco a poco se va metiendo más en la rutina y al final termina siendo un músico y deja de ser notario. Eso antes era imposible. Hoy en día cada vez es más posible. Y eso que tú decías del talento, lo que está es aflorando talentos que la gente no sabía utilizar porque era imposible de llegar, porque no existía la comunicación que existe hoy a través de Internet, pero era gente que normalmente llevaba una vida frustrada. Hoy en día tú tienes una empresa como es Attribu.com y en Attribu.com hay 128.000 profesionales y gente que sin ser profesional son muy creativos y por lo tanto les gusta participar en concursos de creatividad. Gente que a lo mejor son abogados, son economistas, están en el Banco de España, pero lo que realmente les divierte es diseñar un logotipo. ¿Cómo impides, cómo combinas las profesiones con los talentos de la gente que lo hace no por dinero sino por pasión? Entender que el entorno está cambiando de forma absolutamente radical. Lee tú el siguiente, la gestión minuciosa del siglo XX. La gestión minuciosa del siglo XX. Vivimos una situación muy tensa entre la gestión minuciosa y medida de la empresa industrial, con ejecutivos preparados para largas estancias en sus puestos de trabajo y planes de empresa a largo plazo, a un entorno en red mucho más dinámico, individualizado y de crecimiento explosivo, en el que muchas veces ser demasiado exacto se convierte en una carga para el crecimiento. Fijaros que en el siglo XX, ¿qué es lo que se miraba de las especificaciones de un producto? Se miraba la durabilidad, se decía, por ejemplo, no sé, un enchufe. Este enchufe se puede conectar 452.000 veces, cuando realmente en la vida de un enchufe pues a lo mejor solo se tenía que conectar 270 veces. O sea, todo lo demás era sobreingeniería. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues que estamos en un mundo locos donde la gente está pensando ¿cómo hago yo un enchufe que a los 275 se deshaga? Pero que valga la 10ª parte de lo que vale el que tiene este alemán que dice que 450.000 enchufes soporta. Es decir, cambia por completo la mentalidad. Y de ahí lo que empieza a pasar es que te das cuenta de que existen dos mundos que tienen que coexistir durante un tiempo porque cada vez van cambiando más. Tienes el mundo de la era industrial, que es el mundo tradicional de los que han ido a una universidad, han hecho una ingeniería, luego probablemente un máster, y que realmente lo que son es gestores de procesos complejos de forma muy exacta. El mundo de hoy está empezando a tener otro tipo de gestores o a generar la necesidad de otro tipo de gestores que no tienen eso, no tienen esa disciplina, pero sí tienen mucha más flexibilidad y lo que son es capaces de inventar sobre la marcha cosas. Fijaros que una de las cosas que se ha inventado, creo que fue aquí, es la beta permanente. Lee tú, por favor, el tema de la beta permanente.
Hace ya tiempo que, por ejemplo, en Internet, un mundo de muchos pocos, en contra del más industrial de pocos muchos, se inventó el término en beta. Desde entonces hemos aprendido que todo tiene que estar en beta siempre, abierto a los cambios que impulsa el mercado y, sobre todo, los mejores clientes que tengamos. Fijaros que hay varios conceptos muy importantes. El hecho de que una cosa esté en beta nos dice que como no está terminada tampoco puedes pedirle peras al horno. Si encima es gratis, lo único que te está provocando es a decir, oye, a ver si les ayuda a estos chicos, porque tiene una beta gratuita, no me parece mal, me gusta bastante, si tuviera esto y esto y esto, y al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese entorno? Un feedback y que ese feedback les viene bien a ellos para mejorar ese Que el cliente se convierte en tu mayor aliado. Al final los usuarios finales son los que se convierten en los que van a mandar el producto que tú vas a sacar, sea una página web, un servicio o cualquier cosa. ¿Cuál creéis que es el mayor defecto que se tiene siempre cuando se lanza un negocio en un entorno como Internet? ¿Cuál creéis vosotros que es el mayor defecto que se hace siempre? Una estructura rígida, inamovible. Eso también, pero bueno, en Internet pasa menos. Desarrollar un producto que no ha sido testado en el mercado, que se ha hecho un poco pensando en satisfacer las inquietudes personales de los creadores y no pensando en cómo va a funcionar y cómo el público lo va a... Justo eso. Fijaros, en mi experiencia de 25 años, no conozco un solo proyecto en el que no hayamos tirado entre el 90 y el 95% del proyecto inicial. ¿Por qué? Porque se ha hecho eso. Nos hemos reunido todos listos que somos alrededor de una mesa y hemos dicho, esto es lo que quiere el cliente. Y hemos desarrollado ingeniería, diseño, interfaz de usuario, lo que tú quieras. Y luego lo has puesto en el mercado, anda, y el cliente le ha parecido aquello una chorrada. Y dice, esto no lo quiero, esto no lo uso, esto no sé cómo se maneja. Y al final tienes que decir, oye, es que no tiene nada que ver esto con otros. ¿Conocéis la historia de Instagram? ¿Lo habéis oído o no? ¿Sabéis que fue vendida por 1.000 millones? Eso sí lo habéis leído. Bien, pues Instagram empezó con una aplicación móvil, en la que, como eran gente muy conocida del sector, levantaron, no sé, fueron 80 millones de dólares, tenían un montón de dinero, ingenieros, hicieron una aplicación que era la pepera. Vamos, que te encendía hasta el cigarrillo. Y se fueron a hacer puñetas. Se quedaron sin dinero, a punto de quebrar. Gente inteligente se sentaron y empezaron a decir, bueno, de todo esto que hemos hecho, ¿hay algo que realmente merezca la pena? Y alguien se ocurrió decir, oye, vamos a ver qué ha hecho los relativamente pocos clientes que tenemos, ¿qué han hecho? Y se dieron cuenta que lo único que hacían los clientes era subir fotos a Internet. Bueno, pues vamos a cambiar el modelo de negocio y vamos a crear lo que ha sido Instagram. Bueno, pues del fracaso total al éxito total simplemente por escuchar al cliente. Lee tú, por favor. Más que creer, probar. Grandes empresas industriales que están en el mundo entero reducen sus clientes a unos pocos miles, distribuidores, importadores, agentes, mientras que en Internet el trato diario con cientos de miles, millones de usuarios, en constante diálogo, nos permite realizar pruebas a toda velocidad y cambiar de rumbo en horas sin tener conflictos de interés del canal habitual. Es decir, lo que es clave en este nuevo mundo es ser muy rápido en corregir tus defectos. No hay que no tener defectos porque siempre los vas a tener. Lo que tienes que hacer es salir con el mínimo posible, probarlo y reaccionar muy rápidamente a lo que el cliente no te dice, sino que hace. ¿Cuáles son las reacciones del cliente en tu entorno? ¿De qué forma funciona? ¿Cómo funciona? Y la gente me dice mucho, bueno, pero eso está muy bien para productos digitales, pero ¿qué pasa con los productos físicos? ¿Quién de vosotros conoce o ha visto funcionar una impresora 3D? ¿Tú la has visto funcionar? ¿Qué modelos? ¿Sabéis lo que es una impresora 3D? ¿Quién no sabe lo que es una impresora 3D?
Bien, impresoras por capas. ¿No lo habéis oído nunca? Desktop Publishing, que fue como se llamaba antes, tampoco. Os lo explico en un momento porque es interesante. Son impresoras que funcionan como las impresoras que conocéis, pero en vez de tener quinta y poner tinta, tienen unos productos químicos que son capaces de hacer 3 dimensiones. Es decir, que tú dices, diseño esto como un ingeniero y la impresora, me deja esto impreso. Me lo llevo, luego si lo he hecho bien, lo junto y me sigue siendo humano. Entonces, esto que cuando empezó, hace 10 años, se llamaba Desktop Prototyping, era muy inicial y por lo tanto, primero las máquinas valían $100.000 y luego había muy pocos productos químicos que pudieran construir sobre ese tipo de máquinas. Hoy en día hay ya varios sistemas y funciona de una forma increíblemente flexible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ya hay productos industriales que se fabrican simplemente imprimiéndolos. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con aquellas cosas que ya no se fabrican? Pues que se imprimen. Es decir, va a haber un mercado que se está empezando a manejar en estos momentos por internet, donde tú cuando digas, se me ha estropeado la carcasa del primer iPad que tenía y ya nadie le está dando mantenimiento, irás a un sitio, dirás carcasa del iPad, le darás a imprimir y te dirá, pues dentro de tu zona, en tal sitio hay una impresora, vas a la impresora, te cobran allí el de eso y te llevas te lo montan y te vas para tu casa. Eso es un poco el mundo del siglo XXI. Es un mundo muchísimo más flexible, un mundo en el que hay que interactuar muchísimo más, hay que probar mucho más y hay que ser capaz de tener la humildad de escuchar. Por muy listo que seas, siempre hay gente más lista alrededor. Fijaros que cuando empezó Internet, en la época de 95, 96, entonces había, me parece que la cifra entonces era 80 millones de personas en Internet. Para el cambio, estamos cercanos a los 2.300 millones en estos momentos. O sea, en aquel entonces eran bastante menos de 100 millones de personas las que tenían acceso a Internet. Pues una de las cosas que yo explicaba en las clases siempre cuando hablábamos de esto, es que tenían que tener en cuenta que si había 80 millones en Internet, seguro que un 5%, es decir, 4 millones de personas, eran de lo más listo que había en el mundo. Y entonces que tenían que pensar siempre con la humildad de saber que hay, en aquel entonces, si haces esas cifras ahora, te puedes poner de rodillas, ¿no? O sea, hay tanto conocimiento, hay tanto saber, tanta inteligencia en la red, que o la consultas o mueres, porque nunca vas a poder ser único. A ver, léelo tú. Venga. ¿Dónde tienes fija tu atención? El siglo XXI se configura ya como la era de la atención, en donde disponemos de tanta información a diario, tantos impulsos que nos desvían la atención. ¿Quién sabe captarla? Perdón, lo voy a leer por aquí, aunque sea durante unos minutos, tiene una gran arma de negocio. Cuando se habla de exceso de valoración de, por ejemplo, Facebook, se está dejando a un lado el hecho de que más de 800 millones de usuarios potenciales, clientes, le dedican horas todos los días. Es decir, vivimos en una economía de la atención, o sea, cada vez es más difícil que nadie te preste atención. De hecho, hoy en día con los móviles estás cenando y la gente está contestando a no sé qué, consultando al móvil, lo hacemos todos, o sea, que no es en general, es que lo hacemos todos. O sea, yo intento no hacerlo y mi mujer, ¿ya estás otra vez con el changuito? Bueno, pues no puedes evitar. Es muy difícil conseguir la atención de nadie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que aquellos entornos que son capaces de captar la atención tienen la mitad del negocio ganado. Por eso es tan importante cuando se plantean negocios, cualquier tipo de negocios, pensar cómo la atención de tu cliente la vas a poder captar.
Y hablaremos de eso en un momento, porque creo que una de las cosas menos entendidas es que Internet es un entorno que tiende a la gratuidad. Eso no quiere decir que sea gratuito. Eso quiere decir que tú sales y vendes una cosa por 500 euros y hay 100.000 personas, por poner una cifra, pensando en cómo vendo yo esto por 250 y otros diciendo, oye, ¿y si se me ocurre algo para regalarlo? Entonces, claro, tienes que estar generando constantemente productos para que cuando resulta que ya no puedes vender un producto o un servicio porque alguien lo está regalando o lo está vendiendo a la 10ª parte del precio que tú haces, pues realmente puedes reaccionar. Y eso es algo que muy poca gente entiende. Internet no es un entorno tradicional del mundo del siglo XX donde pocos clientes te daban el negocio. Es un entorno en el que muchos clientes te dan muy poco dinero para hacer tu negocio y por lo tanto el negocio tiene que tener un planteamiento completamente diferente. Entonces lo que es importante es entender estas diferencias, que tienen mucho que ver con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Léeme tú, por ejemplo, esta. El fin de la innovación. En primer lugar, habrá más Facebook, más Google y más Amazon, pero todos ellos tendrán tiempos de recorrido menguantes. Cada día es más sencillo hacer algo completamente nuevo, es más barato, se puede probar con costes bajos y se puede difundir a nivel mundial en horas. Fijaros que una de las cosas que llama la atención de este siglo es que las empresas que triunfan nunca miran a las empresas tradicionales. O sea, Google o Facebook nunca han estado preocupados por lo que hace un Telefónica o un Banco Santander, les da igual. O sea, lo que están preocupadísimos es quién va a ser el siguiente Google y quién es el que está pensando en cómo quitarles la merienda. Por eso fijaros que una de las cosas que está pasando en los últimos tiempos, muy interesante, es que todo lo que se mueve y tiene una cierta viabilidad y mucho talento, lo compran rápidamente a bajo precio antes de que suba. Antes no pasaba eso, antes lo que pasaba es que la gente seguía creciendo o se compraba cuando ya era muy tarde o salían a bolsa. Bueno, pues ahora en el mundo entero, cuando hay una empresa con mucho talento que tiene algo que realmente merece la pena, no llega nunca a valer 20 millones porque es que la compran antes. ¿Por qué? Porque realmente donde está el enemigo es en aquel que está reinventando. Lo más importante de este mundo en estos momentos es saber inventar un espacio, es decir, por muy pequeño que sea. Mirad, una cosa que explico en el libro es la contestación. El libro es una contestación muy interesante porque básicamente yo hago este tipo de presentaciones con cierta frecuencia. Si miro a los últimos años, probablemente lo he dado a más de 130, 140.000 personas a lo largo de 20 y tantos años. Al final siempre me viene alguien y me dice, señor Carpentier, ¿cómo está usted? Usted habla del siglo XXI, de la era digital, la economía de la atención. Oiga, pero yo tengo una fábrica de cuadros en Cuenca, ¿qué hago yo? Y el libro es la contestación a eso. El libro es básicamente una empresa inventada de Cuenca que se dedica a fabricar marcos de cuadro. Y lo que hace es que, como muchas de las pymes españolas, lleva tres años perdiendo facturación. Ha despedido a 2/3 de la plantilla y de repente entra el hijo, que es un teleco, que ha estudiado y que quiere cambiar la empresa. Y entra con una propuesta al padre, para hacer una larga historia corta, o si la queréis leer, os la leéis. Básicamente lo que hace es que en 3 años pasa de 500.000 euros de facturación a 8 millones de facturación, está en 3 países y ha creado una empresa del siglo XXI, a pesar de que empezó con lo que tenía el padre, que eran marcos para cuadros. Es decir, cualquiera puede cambiar su empresa y adaptarla al siglo XXI. Lo que pasa es que no se puede ya hacer de la forma que se hacía antes, ni con la misma gente que se hacía antes. Tienes que dinamizar la empresa con gente nueva.
tienes que saber cómo hacerlo. Por eso lo que a mí más me preocupa, y que es una de las razones por la que escribí el libro, es básicamente que se está creyendo que la gran bolsa de generación de puestos de trabajo va a estar en los emprendedores. Y eso es un error, porque yo creo que hay que promocionar el movimiento emprendedor, es muy importante, nosotros lo hacemos todos los días, pero por muy bien que nos vaya, vamos a ser capaces de crear 300.000 empleos, como mucho. Donde realmente están los millones de puestos de trabajo es en coger a la empresa PYME del siglo XX y trasladarla al siglo XXI. Ahí hay millones de puestos de trabajo, y de eso es de lo que escribo en el libro. Es decir, lo que es importante es entender que la innovación es hoy en día no algo que se pone porque eres Telefónica y puedes tener un departamento de innovación. No. Es que la innovación hoy es gratis, o puede ser gratis en parte. Es decir, si tú sabes realmente generar un entorno en el que el talento tenga reconocimiento, eres capaz de generar mucho valor a muy bajo costo. Y esa es la clave de la innovación del siglo XXI. Si no somos capaces de hacer eso, nuestra empresa no será capaz de innovar. Eso no quiere decir que no tengas que tener un departamento de innovación dentro de la casa, lo puedes tener si eres suficientemente grande, pero tiene que ser la palanca para salir al resto de lo que es la innovación abierta, de ser capaz realmente de innovar, de tener... Estos momentos hay cosas verdaderamente impresionantes. Fijaros, hay una cross-polinización entre lo que son las ingenierías con los distintos sectores. O sea, tú tienes un problema de biología que está descrito en la red y lo resuelve un ingeniero mecánico, porque realmente, a pesar de que era un tema de biología, se resolvía con mecánica. Pasa al revés. Un ingeniero mecánico, hay un biólogo que le resuelve un problema. Cada vez más tienes entornos en los que hay miles de personas con preparación para hacer cualquier tipo de cosa. Gente que te lo hace y solo te cobra si te resuelve el problema. Fijaros, es decir, tú puedes hoy en día ir a entornos en la red y decir: yo soy fabricante de camiones y tengo un problema porque necesito hacer un camión que lleve tantas toneladas y que tenga este tamaño. Y mis ingenieros, chicos, tienen problemas porque o lo uno o lo otro, pero las dos cosas no consiguen. Lo pones en la red y hay 10 tíos, 20 o 30 que lo resolverán o no lo resolverán, pero le van a dedicar 1000 horas simplemente por el hecho intelectual de decir: a ver si soy capaz yo de resolverlo. Eso es lo que hay que saber utilizar. Y esto nos lleva... Léelo tú, por favor. ¿Quién es el dirigente del futuro? Está claro que nuestras universidades están solo ahora entendiendo que tienen que cambiar muchos conceptos en sus enseñanzas. Incluso las escuelas de negocio, todavía muy enfocadas a los negocios tradicionales del siglo XX, tienen que migrar sus doctrinas al entorno de esta economía de la atención a nivel global, en la que unos pocos elegidos, en 5 años, crean un coloso que lidera un mercado que acaban de inventar. Tú hablabas antes del talento. ¿Qué es lo que peor soporta el talento? La crítica. ¿Cuál? ¿La crítica o la crítica del que no sabe? La mediocridad, quizás. El talento lo que no soporta es que alguien mediocre no le presta atención. Por eso, cada vez más, el mundo del futuro es un mundo donde la gente va a permanecer en las empresas cada vez menos tiempo, hasta que tenga un conocimiento para venderse motu propio. Es decir, hace ya muchos años, hace 6, 7 años ahora, hubo un artículo en Fortune que llamaba a América The Free Agent Nation, o sea, la nación de los agentes libres. Y había entonces ya viviendo en Estados Unidos 5 millones de personas que vivían trabajando desde su casa o desde una oficina, vendiendo sus servicios de consultor especializado en lo que fuera, en logística, en abaratar costes,
en implementar un RP en lo que tú quisieras. ¿Por qué? Porque gente con talento estaban hartos de trabajar en una empresa grande, que señores de corbata que no tenían ni zorra idea de lo que estaban hablando, les decían cómo tenían que resolver un problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cada vez más? Pues que cada vez más hay gente con talento que se autoemplea. Es otra de las cosas que yo digo muchas veces, digo, ¿cómo es posible que haya tanto gente joven sin trabajo? Pues hay gente joven sin trabajo porque no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. O sea, si tú realmente resulta que eres biólogo y quieres trabajar de biólogo y con suerte consigues un trabajo de biólogo, nada más salir, y te pagan 800 euros, haciendo una cosa que es, bueno, en un entorno de biólogos, pero realmente no tiene nada que ver con la biología, porque terminas llevando cafés. Eso lo puedes aceptar, pero también hay quien no lo acepta y dice, oye, yo con mis conocimientos de internet, con mi acceso a las redes sociales, etc., me he cogido un sábado por la mañana, me he ido a un polígono industrial, me he hecho un listado de todas las empresas que están en el polígono industrial, he cogido el teléfono, al lunes siguiente he llamado, he hecho entrevistas para ir a verles, y a 5 del mismo polígono les he vendido que por 200 euros al mes les llevo su situación en las redes sociales. Y me he plantado con un sueldo de 1.000 euros y de ahí, en 3 o 4 meses, me he hecho con una docena de clientes y estoy ganando 2.000, 3.000, 4.000 euros. Eso, las pymes lo están deseando todas. Lo que pasa es que la gente sigue mirándose al ombligo. Pero nosotros en el entorno de Internet nos falta gente. Tenemos empresas que están en el mismo edificio que se quitan a los empleados en el ascensor. O sea que, mientras que por un lado tienes un montón de gente que no se emplea, por otro lado tienes un sector que necesita gente, y que necesita gente joven con la capacidad que explico yo en el libro de tener ideas, de innovar, de ser capaces de hacer cosas diferentes. Es decir, hay oportunidades en todo aquel que las busca y todo aquel que se prepara un poco. Y prepararse por internet para un universitario es dedicarle 3 meses. Eso es lo que hay que hacer. 3 meses te planteas hacer una buena presentación y rápidamente te buscas 5 o 6 empresas que están dispuestas a pagarte 200 euros al mes para que les metas en Twitter, para que les metas en Facebook, para que les digas qué tiene que hacer para tener una página web un poquito más decente, etc. La mejora constante. ¿Lo lees tú, por favor? La mejora constante. Tenemos que ser capaces de renovar nuestra oferta diaria, mejorar productos y servicios en conversación constante con nuestros clientes, disponiendo de empleados colaboradores que tengan capacidad de probar, escuchar, dialogar y cambiar de manera rápida y eficaz, usando métodos low cost que permitan rentabilizar de manera exponencial y rápida todos nuestros productos y o servicios. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer las cosas con poco dinero, de conseguir que el cliente realmente se haga muchas de las cosas que teníamos que hacer. Fijaros que hay una cosa muy curiosa y es que la mejor satisfacción del cliente se consigue cuando el cliente no ha necesitado hablar con nadie. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? O sea, si tú resulta que a las 4 de la mañana tienes un problema porque no duermes, y de esto del seguro, te pones a leer el seguro y hay una cosa que no entiendes, llamas por teléfono, de 9 a 4, te pones en la página web, ni idea. A que te diga, no, te pones en la página web, usted es el cliente, número de póliza, no sé qué, haga usted las preguntas. Pues mire, estoy preocupado por esto. Un gráfico explicándote, lo has entendido en 2 minutos. Y no has hablado con nadie. Te vas a la cama, te duermes ya tranquilamente y te quedas encantado de la vida. Bueno, pues esas cosas tan sencillas son las que nadie está haciendo bien. Por eso cuando la gente me dice, es que hay oportunidades de negocio, hay oportunidades en cada esquina, están en cada esquina. Si es que todo lo que tenemos desde el siglo XX y está obsoleto. El 90% de las empresas lo que hacen son cosas que no tienen sentido hoy.
porque se hicieron hace 80 años. Fijaros cómo se está revolucionando el mundo del seguro con el tema de los comparadores de precios. Eso ha pasado en 3 años, 2 años. En 2 años ha cambiado por completo el sector del seguro, porque de repente hay unos comparadores de precios, Rastreator y unos cuantos más, que están revolucionando el seguro. El seguro sigue siendo el mismo, pero es que la forma de entregarlo, el diálogo con el cliente, la forma de compararlo, cómo negociarlo, no tiene nada que ver. Son productos nuevos. Ese es el mundo del siglo XXI. La crisis permanente. A ver quién ve tú también. Otro hecho mal interpretado es que la crisis es responsable de esto y que cuando pase, que pasará, todo volverá a sus cauces habituales. Craso error. La componente de inseguridad en los negocios del futuro será parte del riesgo que tenemos que aprender a gestionar como parte de las actuaciones de un buen dirigente. Es decir, lo que está empezando a pasar es que la gente tiene la sensación de que como estamos en crisis, pues hay que aguantar y que cuando ya esto pase, volveremos a estar como estábamos. No volveremos a estar como estábamos nunca más. O sea, esto es una crisis permanente. ¿Por qué? Porque es una crisis en la que todo está cambiando a una velocidad tal que todos los negocios que consideramos seguros y por lo tanto todo lo que hacíamos alrededor de esa seguridad es falso. ¿De qué me sirve a mí decir, no, yo es que como quiero mi dinerito, lo voy a poner en preferentes del banco? Fijaros lo que ha pasado con las preferentes del banco. ¿Creéis que eso ya no va a volver a pasar nunca? Pues para volver a pasar, como han pasado 27 veces, es decir, que ahora puesto por la industria de, no sé, de los iPads, por ejemplo, ¿no? Que está ahora de moda todo lo que son los ebooks, ¿no? A lo mejor dentro de 3 años no tenemos ya nadie un ebook. A lo mejor tenemos un reloj que tiene una capacidad de computación gigantesca y que nos permite tener una holografía que la llevamos delante y que hablamos con voz para que nos resuelva las cosas. Es decir, que es que lo que no puedes es creerte que nada de lo que tienes es seguro durante mucho tiempo. Bien, el envoltorio digital del producto, ¿me lo lees tú? Por favor. El envoltorio digital del producto. Reinventamos el formato de venta de paraguas creando un entorno social de diseñadores que producen diseños únicos de paraguas personalizados y llegamos a un acuerdo con una fábrica de paraguas con el concepto de Rapid Manufacturing, usando 3D printing e impresión a medida que entrega el paraguas personalizado en menos de 72 horas. Creamos un servicio de alquiler de paraguas por temporada que nos permite cobrar una mensualidad a los usuarios. Todos los ingresos los compartimos con los diseñadores que tengan mayor éxito de ventas. Es decir, esto es un negocio del siglo XXI, completamente inventado, pero de estas cosas vais a ver miles. Cosas que antes eran un producto y ahora son un servicio. Cosas que antes decías cuánto vale y ahora dices cada cuánto puedo cambiarlo. Cosas que antes te llamaba la atención el ver si podías negociar 5 o 6 euros de rebaja y ahora lo que quieres es tener más cambios, es decir, yo lo que quiero es en vez de tener 3 paraguas al mes, tener 5. Y luego la red lo que te permite es generar entornos en los que mucha gente colabore desde cualquier parte del mundo. Y como comprenderéis, eso permite unos modelos de negocio de este tipo que antes eran imposibles. Me diréis, bueno, esto hasta que suceda, pues esto hasta que suceda. Mira, hay un libro que yo no sé si está en castellano, si leéis bien inglés os lo recomiendo, aunque os recomiendo que lo leáis con tranquilidad porque es un rollo, o sea, es un tocho así, pero tiene cosas muy interesantes, se llama The Singularity is Near. La singularidad, tal como lo explica el libro, es lo que se está empezando a conseguir con el cruce de tecnologías como la robótica, la nanotecnología, la biología, Internet. Y todo eso lo que está consiguiendo es parte de lo que os he dicho, de que unas disciplinas resuelvan problemas de otras disciplinas, pero sobre todo lo que está consiguiendo es un mundo que él, curiosamente,
lo divide en el ser humano 1.0, el ser humano 2.0 y el ser humano 3.0. El ser humano 1.0 es el de siempre, el que el pobre se moría normalmente entre los 40 y los 50 años porque cuando se le estropeaba el hígado, tacachá. El 2.0 es el que ahora se le estropea el hígado y con un poquito de suerte tiene un donante, le cambian el hígado y ahí sigue el tío. Ese es el 2.0. Y el 3.0 es el que está empezando a llegar donde ya no habrá hígado. Te pondrán una maquinita que sustituirá el hígado. Y cuando dices estas cosas, dices, joder, es que esto es siglo XXII, XXVII. Bueno, pues una de las cosas que dice en el libro me hizo mucha gracia porque a la semana leí un artículo, ahora os lo cuento. Él decía que, por ejemplo, dice esto del corazón, ¿qué es? Realmente una bomba que lo que está haciendo es moviendo la sangre. ¿Qué pasa si la sangre no necesitara ser movida porque fuera todo nanogrupúsculos que se movieran solos? No necesitaríamos el corazón. Y entonces yo digo, bueno, pues a la semana leo que en el Mount Sinai han descubierto un nanobot que es capaz de retener partículas de oxígeno. Entonces son capaces de inyectarte en un momento de un accidente y mantenerte vivo. Sabes que cuando el cerebro pierde por más de 5 minutos el oxígeno, se muere. Bueno, pues te consiguen mantener media hora con oxígeno en el cerebro, tiempo suficiente para llevarte al hospital y que te puedan hacer una trepanación. Y eso ha sucedido ya y está funcionando. Es decir, lo que no podemos creer, antes, los que leísteis a Julio Verne, sabéis que ya todo lo que Julio Verne dijo se ha cumplido. Se tardó 70, 80 años. Lo que Isaac Asimov ha dicho todavía no se ha cumplido, pero cada vez se están cumpliendo más cosas. Entonces, ¿qué es lo que realmente es importante? Pues fijaros, estos del libro, de Singularity, han construido una universidad que se llama The Singularity University. Y curiosamente, tiene unos cursos en los que, me parece es un curso de, no sé, son 5 o 6 semanas, o 2 meses, no sé, no demasiado largo, pero es un curso en el que básicamente le enseñan a los gestores nociones básicas de nanotecnología, de biotecnología y sobre todo de las implicaciones para el mundo de los negocios. Y es impresionante porque tienen, me parece que son 200 plazas y tienen 25.000 peticiones al año. Es una cosa que ya te digo, el libro es un tocho, o sea, no es para leérselo de una sentada, pero leerse un capítulo cada día te pone en forma.